Familia, buenas tardes, ¿cómo estamos? Eso, Alejandro. Bueno, pues no sé, mujeres, ¿cuántos hombres vinieron el fin de semana durante el Congreso? Levante su mano. Eso. Tuvimos como un poquito más de 400 hombres aquí reunidos. Así es que su esposo llegó medio raro, queriendo hacer un presupuesto, queriendo lanzar dinero por la ventana y querer hacer cosas de liderazgo. Apóyelo, señora, apóyelo. Aproveche ahorita que está en el suceso, ellos van a entender, va a decir, ya estoy en el proceso ahora. Entonces, tuvimos muy bonito fin de semana. Desde el jueves empezamos, jueves, viernes, sábado, estuvimos todo el día aquí reunidos. Se los quitamos de encima en la casa, ya no hicieron desorden en la casa los varones, entonces estuvieron haciendo desorden por acá. Y van a ser cambiados, Siga orando por su esposo para que lo que recibió el fin de semana sea producido el resto de su vida. Y uno de los instrumentos que el Señor usó para hacer estos cambios es nuestro invitado del día de hoy. Él compartió en la cena conferencia del jueves con los matrimonios, el viernes con los varones, sábado. Tremenda palabra. Él es el director y fundador del Instituto para la Cultura Financiera. Predica y enseña preceptos financieros espirituales en más de 40 países y es un varón que ha sido muy usado para el reino de Dios en la tierra, de salir de deudas. Yo sé que aquí no hay deudas, pero por si conocen a alguien, pueden ayudarle a salir de deudas. Y ya voy a callarme y voy a pedirle al doctor Andrés Panasiuk que por favor pase a compartirnos. Muchas gracias. Bueno, gracias hermanos, y qué honor y qué placer es estar en Mexicali el día de hoy. La verdad que sí la pasamos muy bien con los varones en este fin de semana y es increíble que se nos haya ido el tiempo tan rápido, ¿no? Comenzamos el día jueves y el viernes hicimos un montón de programas de radio. Y también hablamos a los varones, ayer 3 veces y hoy 2 veces. Ya me van a ver hasta en la sopa, qué cosa seria. Pero bueno, es un honor estar en esta parte del país. Nunca antes había estado aquí, a pesar de que vengo visitando la bella República Mexicana desde 1986, más o menos, ¿no? Pero nunca nadie me había invitado para venir a estas tierras de aquí, ¿no? Así que yo estoy profundamente agradecido al pastor, al liderazgo de la iglesia, y a esta congregación por permitir ser la llave de Dios, el puente, la puerta para que yo pueda venir y visitar Mexicali. Gracias por su invitación para este fin de semana. Ahora, usted sabe que mi esposa y yo, nosotros tenemos 3 chicos, una de 23 años que ya está casada, vive en el norte de la Florida. Una nena de 21 que está con nosotros y está estudiando en el Instituto Moody en línea, y un varoncito de 14 años. Y su casa está en el norte de la ciudad de Atlanta normalmente, aunque hace 2 años y medio que vivimos en Tierra Santa, en México. Sí, ya estamos, sí, oramos al Señor. Veníamos orando al Señor, pidiendo un lugar en todo el continente, porque uno tiene muchos amigos, ¿no? Ya somos pastores, mi esposa y yo, estamos en el pastorado hace más de 25 años. Entonces, veníamos orando al Señor de que Él nos muestre un lugar en todo el continente latinoamericano en donde podamos crear un modelo de ministerio de transformación económica que luego pueda ser replicado y que se pueda llevar a todo el continente, ¿no? Entonces le dijimos al Señor, 1 año y medio estábamos orando, Señor, ¿a dónde, no? ¿A dónde vamos a ir? Y finalmente, hace como unos 3 años atrás, Él nos mostró claramente que el lugar que Él había elegido para construir este modelo era la ciudad de Morelia, en el estado de Michoacán, y nosotros nos mudamos allí y entendemos ahora de que los españoles entraron por aquí a robar, matar y destruir, pero Jesucristo quiere entrar a través de la República Mexicana a llevar vida y vida en abundancia a todo el continente latinoamericano.
Así que es un honor trabajar con ustedes. Gracias por abrir su país, gracias por darnos la bienvenida de manera tan cálida, ¿no? Yo me siento realmente como en mi casa. El pastor ya me dijo, Andrés, siéntete como en tu casa, nomás no rompas nada. Yo digo, bueno, voy a tratar, ¿no? Algunos paradigmas quizás vamos a romper en la mañana de hoy. Pero además me quedo aquí porque ya me han perdonado esto de ser argentino, ¿no? Entonces, aunque yo sé que los argentinos nos aman en todo el continente, especialmente por nuestra profunda humildad, ¿no? Sí, nosotros los argentinos cuando tenemos un ataque así nos sentimos disminuidos y nos sentimos bajoneados, deprimidos, nos sentimos como el resto de los mortales, ¿no? Sí, es como, yo les decía el otro día que estaba aquí en el norte de México y vinieron y me dijeron, hermano Panasiuk, aquí cuando los argentinos vienen y hacen trabajo conjunto con la Fuerza Aérea Mexicana, a los argentinos no le dan paracaídas. Y yo le digo, ¿por qué no le dan paracaídas? Eso es discriminación racial. Dice, no, porque de todas maneras siempre caen mal. Entonces ya veo que nos conocen, sí. Pero argentinos, mexicanos, norteamericanos, centroamericanos, todos estamos bajo la misma bandera de la cruz. Esta mañana yo decidí hacer algo bien inusual. Y lo que hice es que compartí con los hermanos del primer servicio la primera parte de un libro que escribí hace un par de años atrás y que se convirtió en un bestseller en todo el continente, incluso en Europa también y en el Asia, que se llama Las 10 leyes irrefutables de la destrucción y la restauración económica. Hace algunos años atrás me pidieron que yo hiciera un trabajo de investigación sobre toma de decisiones económicas para líderes y en el proceso de buscar en las escrituras estas ideas de toma de decisiones me encontré con la famosa parábola del hijo pródigo. Y entonces empecé a estudiarla y a analizarla y me di cuenta que en la parábola del hijo pródigo hay 5 cosas que llevan al hijo pródigo a la destrucción económica y hay 5 cosas que lo llevan a la restauración. Entonces, hace algunos años atrás, editorial Océano, ustedes tienen una editorial muy muy grande aquí en México y muy buena que se llama Editorial Océano. Ellos me contactaron a través de mi editorial porque querían que yo escribiera algo en respuesta a la crisis económica que estamos viviendo alrededor del mundo. Y entonces yo les propuse esta idea de la parábola del hijo pródigo y las 5 de la destrucción y las 5 de la restauración. Pero ellos me dijeron, no, Andrés, nosotros somos una editorial para el mercado general, no para el mercado religioso. Así que tu libro no puede ser un libro religioso, no puede ser un estudio bíblico. Nos gusta la parábola del hijo pródigo, es una buena historia. Y nos gusta la idea de las 5 así, las 5 asá, pero no puede ser un estudio bíblico. Y yo le digo, pero es un estudio bíblico. Dice, pero sí, pero no puede ser un estudio bíblico. Entonces yo me fui a mi casa y me puse a pensar y ¿cómo puedo hacer para hacer un estudio bíblico que no sea un estudio bíblico? Entonces, al final de cuentas, sí, una noche yo estaba en mi estudio pensando y orando sobre este asunto y entra mi hija mayor y me devuelve un libro de Og Mandino. Yo no sé si usted alguna vez ha leído algo de Og Mandino. Y yo le había prestado el libro y ella me lo devolvió y cuando yo lo tomo yo digo, esta es la solución. ¿Por qué no creamos una historia? ¿Por qué no hacemos una novela? Y en el medio de la novela les meto el estudio bíblico y así se lo tragan, ¿no? Entonces lo llamo a la gente de editorial Océano y le digo, ¿qué les parece si hacemos una novela histórica? Y a ellos les gustó la historia. Entonces hemos escrito una novela histórica que comienza el día en el que los musulmanes entran en la ciudad de Damasco y toman la ciudad de Damasco del Imperio Romano de Oriente, allá por el año 700 y pico.
Y entonces Europa pierde el Medio Oriente por el resto de la historia, ¿no? Es un día de crisis, y saliendo de este día de crisis, entonces de ahí aparece alguien que enseña, ¿no?, las 5 leyes de la destrucción económica, las 5 leyes de la restauración. Todas metidas dentro de una novela histórica así al estilo Gabriel García Márquez, ¿no? Ya no quiero ser ningún Gabriel García Márquez, pero así está escrita la historia. Todo el contexto histórico, social, político, económico, todo el contexto, todo es verdad. Todo lo que dice la historia, todo es verdad, con la excepción de los personajes, ¿no? Nunca más escribo una novela histórica en mi vida. Me tomó un trabajo de locos. Pero bueno, parece que salió bastante bien porque vendió como loco en todo el mundo. El único problema es que no tengo ninguna copia el día de hoy para venderle. Porque estos varones me han comprado todo. Traje como 10 cajas de libros y mire usted, los varones se compran. Entonces, este es mi compromiso con usted. Porque nuestros libros son una parte muy importante de nuestro ministerio. Si a usted le interesa conseguir ese libro, este es el acuerdo que le propongo. El libro está normalmente a 160 pesos. Yo se lo voy a vender a 150 el día de hoy. Si usted me deja los 150 con su nombre aquí a la salida de este lugar, yo le envío el libro aquí a la iglesia. El domingo que viene usted lo va a tener y yo pago por el envío. ¿Qué le parece? Si a usted le interesa tenerlo, a mí me interesa que usted lo tenga. Entonces el costo del envío y todo eso es un costo importante, pero no importa. Le doy un descuento, usted solamente pone su nombre, el libro, y luego lo paga, y yo durante la semana lo compro en el DF y se lo hago mandar para acá. Y yo pago el envío para que usted lo pueda tener. Entonces, si a usted le interesan las 10 leyes irrefutables. Entonces, en esta mañana vimos tempranito las 5 leyes de la destrucción económica. Los que vinieron al primer servicio, todos fueron de aquí al psiquiatra. Todos deprimidos, terminamos todos así por abajo, andaban con píldoras y todo ese tipo, tomándose una pastillita por ahí afuera. Pero yo les dije que se vinieran a este servicio de acá, porque dije, bueno, en el siguiente servicio vamos a hablar de las 5 leyes de la restauración económica, y así salen todos felices, ¿no? Entonces, en la primera servicio hablamos de las 5 leyes de la destrucción económica. Yo voy a hacer una breve reseña. No voy a tener mucho tiempo de hablar de ellas, pero usted puede conseguir el video de la primera serie, la primera parte, y verlo en detalle. Y en este servicio yo voy a hablar de las 5 leyes de la restauración económica. Es muy interesante notar que a pesar que la historia del hijo pródigo se contó hace 2000 años atrás en Medio Oriente, en un lugar, en una economía primordialmente agrícola ganadera, es muy interesante notar de que las 5 cosas que llevaron a este joven a la destrucción económica son las mismas 5 cosas que yo veo normalmente que llevan a la destrucción económica a las familias mexicanas, a las familias latinoamericanas y a las familias alrededor del mundo. Son las 5 cosas típicas, ¿no? Y las 5 cosas que el Señor Jesús dice que este joven tiene que hacer para salir de su situación de dificultad, son las cosas que nosotros normalmente recomendamos que la gente haga para salir de su dificultad económica. Y eso habla de la relevancia de la palabra de Dios. Es cierto que la palabra de Dios, ¿no es cierto? Dice la palabra, que la palabra de Dios es eficaz, es poderosa, va hasta lo profundo de nuestro ser. Toca lo más profundo de nuestra alma, porque la palabra de Dios habla a nuestro corazón. Y la palabra de Dios es relevante a través de los siglos, a través de las culturas, a través de las situaciones. No importa usted qué idioma usted hable o en qué país usted viva, la palabra de Dios es relevante para usted. Entonces, si usted me tiene un poquito de paciencia, me da como unos 30 minutos, nosotros podemos ver las 5 leyes irrefutables de la restauración económica. ¿Le parece? Entonces vamos al pasaje que se encuentra en Lucas capítulo 15, versos 11 al 24. San Lucas capítulo 15, versos 11 al 24. No tenemos tiempo de leer todo el pasaje, pero usted conoce la historia del hijo pródigo, ¿no?
Un padre tenía 2 hijos, el hijo más joven pide la parte de los bienes que le corresponde, el papá se los da, él se va lejos a una provincia apartada, allí desperdicia todos sus bienes, se mete en serios problemas, termina cuidando cerdos y cuidando los cerdos, y en el medio de esa situación terrible en la que él estaba, se arrepiente y dice: debo volver a la casa de mi padre a pedirle perdón. Y cuando él vuelve a su padre y le pide perdón, el papá le perdona y lo restaura nuevamente a la comunión con la familia. Entonces, esa es básicamente la historia para los que nunca la habían visto antes. Hay 5 cosas que llevaron a este joven a la destrucción económica y se las voy a dar rápidamente como una introducción a las 5 cosas que nos van a sacar de los problemas. En primer lugar, es la ley del corazón infeliz. La primera ley de la destrucción económica es la ley del corazón infeliz. Se encuentra en el verso 12, allí donde dice que el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Esta es la ley del corazón infeliz. Este joven lo tenía todo. Él lo tenía todo. Tenía alimentos, tenía ropa, tenía una posición social, tenía campos, tenía riquezas, tenía familia, lo tenía todo. Pero a pesar de tenerlo todo, todavía no estaba satisfecho con lo que él tenía. Y esta falta de satisfacción con las cosas que tenían lo iba a llevar a tomar una decisión que lo iba a poner en el camino de la destrucción económica y casi la destrucción personal. Eso es la violación, la ley del corazón infeliz es la violación a una doctrina muy importante que se llama la doctrina del contentamiento. La doctrina del contentamiento. ¿Qué dice la doctrina del contentamiento? La gran mayoría de los problemas económicos que yo veo en las parejas del día de hoy, aquí en México y también en otras partes de Latinoamérica, tienen que ver, quizás el 65, quizás el 70%, tiene que ver con la violación a la doctrina del contentamiento. ¿Qué dice la doctrina del contentamiento? La doctrina del contentamiento dice que nosotros, tú y yo, tenemos que aprender a ser felices en el lugar económico en el que Dios nos ha colocado. Tenemos que aprender a ser felices en el lugar económico en el que Dios nos ha colocado. El problema que tenemos en el siglo XXI es que las oficinas de mercadeo de las grandes corporaciones nos empujan a sentirnos infelices con la provisión de Dios. Nos rebelamos a la provisión de Dios y decidimos proveernos a nosotros mismos con nuestra propia capacidad de crédito. Y cuando nosotros nos empezamos a proveer a nosotros mismos con nuestra propia capacidad de crédito, nos metemos en problemas. Dios nos da suficiente para tener una bicicleta, nosotros queremos tener una moto. O Dios nos da suficiente para tener una moto, pero nosotros queremos tener un auto. Entonces, ¿cómo hacemos para comprar las cosas cuando no tenemos plata para comprarlas? Nos endeudamos, ¿no es cierto? Nos endeudamos. Entonces compramos ahora y pagamos después, nos metemos en deudas, las deudas traen estrés. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 22, verso 10, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, tarea para el hogar. Yo quiero que vayas a tu casa el día de hoy, o quizás ahora en la comida, te sientes y con toda honestidad contestes a la pregunta: ¿tenemos paz en nuestra vida financiera? ¿Tenemos paz en nuestra vida financiera? No te estoy preguntando si tienes mucho dinero o poco dinero. Te estoy preguntando si tienes paz. Porque si no tienes paz, quizás te has salido de la bendición de Jehová, te has salido de la bendición del Señor y estás viviendo en un lugar económico en el que Dios no te ha colocado.
¿Ves? Y entonces estás empezando a proveerte a ti mismo o a ti misma con tu propia capacidad de crédito. Estás gastando más de lo que ganas en forma regular, porque no tendrías deudas si no estuvieses gastando más de lo que ganas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando andamos con las deudas, nos salimos de la bendición de Dios para nosotros, entonces ahí empiezan las discusiones, ahí empiezan los problemas. Ahí empiezan los gritos. Ahí empieza el dedo acusador. No, que tú eres una Gastón. No, que tú eres un Gastón. No, que los platos voladores. ¡Fua! Para allá. ¿Por qué? Porque cuando estamos bajo estrés, decimos cosas y hacemos cosas que normalmente no diríamos ni haríamos. Cuando estamos bajo estrés, dañamos a la gente a la que más amamos. Entonces yo quiero que vayas y te preguntes eso, porque en una de esas no estás conforme con la provisión. Ahora, yo estoy hablando de contentamiento, no estoy hablando de conformismo. Conformismo significa que miras el techo y tú dices, güey, ¿qué le voy a hacer? Siempre he sido pobre y siempre lo seré. Ese tipo no vale un cero a la izquierda, ¿no? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de contentamiento. Estamos hablando que si Dios te colocó aquí en la escala social de México, tú eres feliz aquí. Y si el año que viene Él te da más, tú eres feliz ahí. Y si de acá a 2 años todavía Él te da más, tú también eres feliz en ese lugar. Y si de acá a 10 años Él te quita todo, entonces te quejas. Ah, no. Entonces también eres feliz sin nada, como decía el apóstol Pablo. Yo sé vivir en la abundancia y sé vivir en la necesidad. Para todo y por todo estoy acostumbrado. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo. Ok, número 1 entonces, la ley del corazón infeliz. Número 2, la ley del alma impaciente. En el verso 12 dice, este joven le dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo las quería? Ahora. ¿Esos eran los bienes que le correspondían o no? Sí, los bienes eran de él, le correspondían a él, pero él no quería esperar a que su papá falleciera o a que llegara el tiempo en el que le pasaran esos bienes. Él los quería ¿cuándo? Ya. Como nosotros queremos la estufa, el refri, la tele, el carro. Todas esas cosas las queremos los latinos, las queremos ¿cuándo? Entonces nosotros compramos primero y pagamos después, en vez de ahorrar primero y pagar después. Si tú ahorras primero y compras después, haces una gran diferencia en tu vida económica a lo largo del tiempo. El otro día me metí en uno de estos lugares que venden artículos para el hogar, que son ladrones legales, ¿no? Incluso tienen ahí un banco que no es ningún banco porque es una financiera, pero tienen el derecho de mentirte. Entonces se llaman banco. Y entonces yo les pregunté cuál era el interés que estaban cobrando. Los ingratos están cobrando el 52% anual allá en Morelia. No sé cuánto estarán cobrando como por acá, pero allá estaban cobrando. ¿A ti te suben el salario el 52% todos los años? Entonces, ¿cómo te vas a meter en un préstamo con ese interés? Eso es una locura. ¿Tú quieres mantenerte pobre? Toma ese tipo de préstamos. Y segurito te mantenés en la pobreza. La gente rica no piensa así. La gente rica piensa que eso es una estupidez. Nosotros los pobres vamos y decimos, sí, yo puedo pagar todas las semanas eso. Por eso nosotros somos pobres y los ricos son los ricos. Porque nosotros pensamos como pobres y ellos piensan como ricos. Ser rico siempre es mucho más barato que ser pobre. Claro. Entonces, los pobres, por ejemplo, no tenemos cuentas de banco, y como no tenemos cuentas de banco, andamos cambiando los cheques en uno de esos lugares para cambiar cheques y nos cobran, ¿no? Nos cobran. La gente rica tiene su cuenta de banco, no le cobran nada. ¿Ves? Entonces, hay un montón, es mucho más barato ser rico que ser pobre. Pero ese es para otro sermón. Ahora lo que te quiero mostrar es que paga muy bien ser paciente, implementar la gratificación diferida en tu vida. ¿Qué significa gratificación diferida? Significa que yo voy a decir no
a algo el día de hoy para estar mejor más adelante. Si yo tuviera un billete de $100 y yo te digo, ¿qué prefieres? ¿$100 ahora o $200 para cuando termino de predicar? ¿Sí? A ver, ¿cuántos quieren $100? Levanten la mano. Pastor, necesitamos hacer consejería. Sí, tenemos varios que necesitan sentarse. Sí, con usted después del culto. A ver, ¿cuántos quieren los 200? A ver, levanten la mano. Ah, qué bien. Ok, perfecto. ¿Y los otros qué? ¿Están pensando todavía? 100, 200, 100, 200. Sí. Pégale un golpe al de al lado y dile, es mejor 200 que 100, ¿no? Es mejor 200 que 100. Eso se llama gratificación diferida. Yo voy a decir no a algo en este momento para estar mejor más adelante. Si tú tomas dos parejitas, una con cultura financiera, una sin cultura financiera, una normal mexicana, ¿no? Y otra que tiene cultura financiera. La normal mexicana, muchísimas gracias. La mexicana normal compra ahora y paga después. La de cultura financiera, ahorra ahora y compra después. Entonces, la mexicana paga por las cosas 2 veces. A veces paga por las cosas 3 veces. La de cultura financiera paga por las cosas 1 vez, ¿no? Porque ahorra y compra, y a veces compra con descuento, ¿no? Entonces, la mexicana normal compra la tele de plasma, la paga 2 veces. Estos compran la tele de plasma, la pagan 1 vez. Estos compran la estufa, la pagan 2 veces. Estos compran una estufa, la pagan 1 vez. Estos compran el refri, lo pagan 2 veces. Esta compra el refri, lo paga 1 vez. Estos compran el juego de sala, lo pagan 3 veces. Estos compran el juego de sala, lo pagaron 1 vez. Estos cuentan el juego para el dormitorio, lo pagaron 2 veces y media. Compraron el juego del dormitorio, lo pagaron 1 vez. Después de 10 años, estos mexicanos se están preguntando si estos de cultura financiera tienen parientes en México, tienen parientes en Colombia y están exportando café blanco a Estados Unidos. ¿Me entiendes? Porque están preguntándose, ¿cómo puede ser que ganamos lo mismo, vivimos en el mismo barrio, nos casamos al mismo tiempo, tenemos el mismo salario y estos ingratos tienen el doble de lo que tengo yo? Pero ¿cómo no voy a tener yo el doble de lo que tienes tú? Si por 10 años, cada vez que tú compraste las cosas, las pagaste 2 veces, cada vez que compré yo las cosas, las pagué 1 vez. Después de 10 años yo tengo el doble de lo que tienes tú y tenemos el mismo salario. Es solamente la diferencia en la forma en la que pensamos, nada más. La diferencia, lo que hace la diferencia en nuestra vida económica no es cuánto yo gano, es cuánto yo gasto y cómo lo gasto y cómo yo pienso. ¿Me sigues con este asunto de la ley? No me voy a meter demasiado porque si no, no llegamos a la de la restauración. Número 3, la ley del espíritu independiente. La ley del espíritu independiente. Dice que este joven se fue a un lugar lejos, a una provincia apartada. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, para hacer lo que quería, ¿no? Porque no quería ser responsable delante de nadie. Él no quería ser responsable de nadie y él perdió en el proceso sus verdaderos amigos, la gente que realmente le amaba. Esa es la ley del espíritu independiente. Tú no puedes vivir en forma independiente. Si tú tienes problemas, necesitas pedir ayuda. Yo no sé cuál es el problema con los varones latinoamericanos que no piden ayuda cuando están en problemas económicos. Sufren solos en algún rincón oscuro de la iglesia, ¿no? Allí usted lo ve sufrir solito por ahí. Pero tú estás en el cuerpo de Cristo, que es una red de contención. Dios te metió en el cuerpo de Cristo para ser ayudado. Tú no puedes, nadie llega al éxito solo. Nadie llega al éxito solo. En la abundancia de consejeros hay sabiduría, dice la palabra de Dios. Tú tienes que tener un espíritu lo suficientemente humilde como para reconocer que tienes problemas y pedir ayuda. No tengas un espíritu independiente. Número 4, la ley de la mente desorganizada. Dice que en el verso 13, allá viviendo lejos, vivió perdidamente, y luego dice en el verso 14, cuando todo lo hubo malgastado, malgastó el dinero.
Lo malgastó. Entonces, esa es la mente desorganizada. Si tú quieres ser exitoso en tu vida económica, tú necesitas controlar el dinero y no permitir que el dinero controle tu vida. El dinero es un buen siervo, pero un muy mal amo. Tú te tienes que enseñorear del dinero y no debes permitir que el dinero se enseñoree de ti. Para eso tú tienes que tener un plan para controlar gastos. Ahora tú puedes decir, bueno, Andrés, pero yo nunca en mi vida, nosotros no trabajamos con presupuesto, nosotros no trabajamos con plan para controlar. ¿Por qué crees que tienes los problemas que tienes? Tienes los problemas que tienes porque estás haciendo lo que estás haciendo. Si tú quieres estar mejor, vas a tener que hacer cosas diferentes. Uno no puede continuar haciendo lo mismo y esperar tener resultados distintos. Necesitas hacer cosas distintas. Y una de las cosas distintas que tienes que hacer es que tienes que traer orden al caos. El primer acto de Dios en la historia del universo fue traer orden al caos. Dice la palabra de Dios que el universo estaba desordenado y vacío, ¿no? Y entonces, ¿cuál fue el primer acto de Dios? Prender la luz, ¿no? ¿Qué es lo que tú haces cuando entras en el cuarto de tus hijos? A limpiarlos. Aparte de traerte la escopeta también, ¿no? Porque uno nunca sabe qué es lo que le va a saltar a uno cuando entran ahí, ¿no? Sí. Nosotros cuando entramos en el cuarto de mi hijo de 14 años siempre vamos acompañados por la policía militar por si las moscas, ¿no? Uno nunca sabe lo que se va a encontrar uno ahí adentro. Pero de vez en cuando hay que traer orden al caos. Dios es un Dios de orden y espera de ti que tú reflejes el carácter de tu Padre Celestial en tu vida. Tú necesitas traer orden a tus finanzas de la misma manera que trajiste orden a tu matrimonio, de la misma manera que trajiste orden a tu familia, de la misma manera que estás trayendo orden emocional a tu vida. Ese proceso de orden se tiene que desparramar, tiene que tocar el área financiera. Entonces, la ley de la mente desorganizada te va a llevar a la destrucción económica. Entonces tienes que tener un plan para controlar gastos. Es el primer paso para la sanidad financiera y para salir de la miseria económica. El orden es la piedra angular de tu éxito económico. El orden es la piedra angular de tu éxito económico. Y hay muchos lugares donde puedes aprender cómo incorporar orden a tu vida. Uno de ellos es culturafinanciera.org. Y finalmente, la ley de la siembra y la cosecha. El hijo pródigo sembró un corazón infeliz, sembró un alma impaciente, sembró un espíritu independiente, sembró una mente desorganizada y como sembró todas estas cosas, ¿no? Eventualmente cosechó pérdida de provisión, poder, prestigio, posición y pureza personal. Bueno, hasta ahí las leyes de la destrucción económica. Ahora vamos a ver las leyes de la restauración económica. ¿Estamos listos? Pónganse el cinturón de seguridad porque tengo 7 minutos 50 segundos para 5 puntos. Vamos a ir un poquito rápido. Número 1, la ley de las manos productivas. Las leyes de las manos productivas. En el verso 15 dice que este joven fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Este es un versículo muy interesante, porque nosotros los pastores, cuando predicamos la parábola del hijo pródigo, siempre enseñamos que el momento de cambio, el momento de inflexión en la historia, está en el momento en el que el joven está sentado con los cerdos y dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Y nosotros enseñamos que ese es el momento de inflexión de la historia, es el momento en el que la historia cambia. Pero la verdad es que ese no es el momento en el que la historia cambia. El momento en el que la historia cambia es en el versículo número 15. En el verso 15 pasa algo absolutamente increíble. Este joven, en medio de su desesperación, en medio de su necesidad, en medio de su dolor, se le ocurre una idea que jamás le había pasado por la cabeza.
trabajar. Y sí, era un nene de mamá, ¿no? Nunca había levantado un dedo. Y de pronto se le ocurre esta idea maravillosa. Y dice, ¿y si trabajo? Sí, porque no había trabajado todo ese tiempo, nomás gastaba. Como era ¿no? Muchos millones lo que tenía, gastaba. Entonces de pronto se le ocurrió, ¿no? ¡Oh! Si trabajo puedo ganar dinero. Y si gano dinero, puedo comprar cosas, como por ejemplo, comida, ¿no? Entonces, este es el momento de inflexión. Algo ocurre en el interior de este joven, algo que estaba dormido en él. Quizás él vio el ejemplo de su padre cuando él iba creciendo, porque el padre tenía los millones que tenía, no por casualidad, ¿no? Sino por algo. Quizás él vio el ejemplo de su padre, quizás él vio el ejemplo de su familia, y entonces de pronto, se le ocurre, debo trabajar. Si tú quieres salir de tu crisis, debes incrementar tus entradas. Debes incrementar tus entradas. No tiene que ser demasiado, pero vas a tener que encontrarte un segundo trabajo. Vas a tener que empezar a hacer alguna otra cosita. Quizás algo los fines de semana. Quizás un pequeño trabajito por las noches. Quizás puedes cambiar un hobby en un negocio. Ayer hablábamos a la noche de cómo salir de un gran problema económico con los varones. Y una de las cosas es preguntarnos, ¿qué tenemos en las manos? Me gusta pintar. Quizás puedo salir a pintar casas. Me gusta la electricidad, quizás puedo sacar una licencia para ser electricista. Y hacerlo de costadito, ¿no? Uno no debe apurarse a mandar a la esposa a trabajar. Porque la tendencia más natural es sacar a la esposa y mandarla a trabajar para tener un segundo trabajo, para tener un segundo ingreso. Pero eso la tienes que pensar. No te digo que no lo hagas, lo que te digo es que la tienes que pensar. ¿Ves? Porque a veces cuando mandas a tu esposa a trabajar, ahora hay que transportarla. Ahora hay que comprarle ropa, ¿no es cierto? Porque la ropa que está en la casa no es lo mismo que ir al trabajo. Hay que comprarle ropa. Vuelve a la casa cansada, no quiere cocinar. Entonces uno gasta demasiado dinero en comprar comida que ya está preparada, ¿no es cierto? Y entonces uno entra a calcular. Cuando entras a calcular cuánto es realmente lo que está ganando tu esposa, es una miseria. Entonces más vale, ¿para qué? Después sacamos a la mamá de la casa, ya perdieron al papá los chicos, no tienen al papá porque el papá trabaja, ¿no? Ahora le sacamos la mamá, sacamos el ancla emocional y el ancla espiritual de la casa. Y los chicos llegan a la casa flotando, están flotando, ¿no? Entonces, mira, mi familia no es tu familia. Mis circunstancias no son las tuyas. Entonces yo no me voy a poner a decirle a todo el mundo de que ninguna mujer tiene que trabajar. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo es que la tenés que pensar. La tenés que pensar. Por ejemplo, a veces tenemos en casa viviendo a los suegros o podemos dejar los chicos con mi suegro, mi suegra. La suegra de todas maneras está haciendo puntos para la beatificación. Entonces, déjale los angelitos, se lo puedes dejar a ella, quiere ser una santa, ¿no? Déjale. No sé, ¿no? Hay muchas circunstancias en la vida de la gente en las que uno se puede acomodar. Pero en nuestro caso, nosotros nos dimos cuenta, jovencitos todavía, como una pareja joven, que nosotros no podíamos hacer eso. Y cuando yo empecé, en la época en la que nosotros empezamos a salir de las deudas, el salario mínimo en Estados Unidos eran $7.50. Y cuando hicimos los costos de cuidar a los chicos, la ropa, el transporte, toda la cosa, mi esposa ganaba entre $1.50 y $2.50 la hora, ¿no? Bajó de 7.50 a 2.50. Entonces yo digo, por 2.50 la hora, que se quede en la casa, yo me consigo un segundo trabajo, yo hago algo extra, ¿no? Y empiezo a pensar en qué tengo en mis manos, ¿no? En esa época yo me puse a pensar, Señor, ¿qué tengo en mis manos? ¿Qué tengo? ¿Cuál es el aceite que tú me diste? ¿Cuál es? Dímelo, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Y de pronto me di cuenta que estaba orando en español. Y estaba viviendo en un país de habla inglesa. Y yo digo, yo vivo en un país que todo el mundo habla inglés y yo hablo español. Yo puedo traducir. Y además trabajaba en una radio.
Entonces empecé a contactar a los hermanos que producían programas en inglés y les dije, ¿no quieren traducir su programa al español? Yo les puedo producir el programa en español, porque yo hablo español y además soy un excelente locutor. Entonces, uno tiene que, ¿no?, buscar a ver cuál es el aceite que tengo en las manos. Tú tienes que incrementar tus ingresos un poquito más. No tiene que ser mucho, solamente un poquito más. Entonces, con el orden que vas a establecer, cuando tú te vas a enseñorear del dinero, tú no vas a permitir que la familia gaste de más, porque cuando vas a traer más dinero a la casa, si primero no pones orden y si primero no te enseñoreas del dinero, ¿qué va a pasar cuando ganes más? Gastas más, ¿no? Porque cuanto más ganamos, exactamente. Entonces, por eso que primero tienes que colocar orden y primero te tienes que enseñorear del dinero. Luego vas a incrementar un poquito tus ingresos. Dice Proverbios 10:4, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Luego Proverbios 12:24 dice, el de manos diligentes gobernará, pero el perezoso será subyugado. Y Proverbios 12:27 dice, el perezoso ni aún asará lo que ha cazado, pero el diligente ya posee una gran riqueza. Para salir de las dificultades económicas y para salir de la pobreza, uno tiene que hacerle caso a la palabra de Dios. El secreto para salir de la pobreza está en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 15. Génesis 2:15. Dice que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Para que lo labrara y lo guardase. Labrar no es lo mismo que guardar. Labrar habla de producción, guardar habla de administración. Y si nosotros queremos salir de la pobreza, nosotros tenemos que producir y administrar sabiamente lo producido. Más producción. Dicen los expertos que México tiene una de las semanas laborales más largas del mundo. ¿Sabían ustedes eso? Y sin embargo tiene una de las fuerzas laborales menos productivas del mundo. Entonces yo estoy hablando en la iglesia, ¿no? No podemos bajar las horas de trabajo y producir un poquito más, porque al final de cuentas, un cuerpo que esté sentado en una silla en la oficina no significa que me está produciendo nada. Me está creando calor que yo tengo que enfriar con el aire acondicionado. Pero si en vez de trabajar 6 días a la semana, trabajamos 5, cerramos 1, ¿no? O cerramos 2 a la semana, yo no tengo que prender el aire acondicionado en la iglesia, no tengo que prender las luces, no tengo que prender nada, las computadoras, nada. Y podemos ahorrar dinero si somos más productivos. Y eso es toda una charla que estamos teniendo ahora en la iglesia donde nosotros estamos asistiendo ahí en Morelia. Entonces nosotros necesitamos no solamente asistir a nuestro trabajo, tenemos que producir y tenemos que administrar. Entonces incrementa tus ingresos un poquito. Dice Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Tú quieres prosperar en la vida, tienes que ser diligente y tienes que trabajar duro. Número 2, la ley del corazón humilde. La ley del corazón humilde. En el verso 16, 19 y 21 vemos que ha habido un cambio en la vida de este joven. Este joven se fue a trabajar con los cerdos. Dice que él no tenía ningún problema en irse a trabajar con los cerdos. Y después dijo, yo me voy a humillar delante de mi padre y le voy a pedir perdón a mi padre. Y después se fue y lo hizo, ¿no? Y se humilló delante de su padre. Esta es la ley del corazón humilde. Si tú vas a salir de tu situación económica, tú vas a tener que ser humilde de corazón, porque vas a tener que hacer sacrificios. Para un judío, ir a trabajar con los cerdos es como para nosotros
ir a trabajar en las cloacas de la ciudad. Así de repugnante como es para nosotros tener que meter las manos y estar con las cloacas de la ciudad, así de repugnante es para un judío tener que sentarse y comer con los cerdos. Pero ¿sabes qué? Cualquier trabajo legal es un trabajo honroso. Cualquier trabajo legal es un trabajo honroso. Y tú tienes que hacer lo que tú tienes que hacer para poder salir adelante. Y no te tiene que importar qué es lo que tienes que hacer. Siempre que sea un trabajo en el que tú puedes darle la gloria a Dios en lo que estás haciendo, tú puedes hacer ese trabajo. A veces nosotros decimos, no, yo ese tipo de trabajo no lo voy a hacer, no me voy a ir, ¿no? O no me voy a mudar de casa a otro lugar. Me acuerdo que estaba hablando con una parejita argentina. Yo cuento de esta historia al comienzo de cómo llego a fin de mes, ¿no? Esta era una parejita argentina en Miami y estaban en $127,000 de deudas, ¿no? Y en la conversación, nuestra primera conversación, cafecito por la noche, me estaban contando su historia de terror, ¿no? Y entonces nos damos cuenta de que ellos tienen suficiente plusvalía en su casa como para poder ver. ¿Saben lo que es la plusvalía? Es la diferencia entre su deuda y lo que vale realmente la casa, ¿no? Ellos tenían un suficiente ahorro en la casa como para que si vendían la casa podían tomar todo ese dinero y pagar una buena porción de sus deudas y entonces no estar tan ahogados al final de cada mes, porque ganaban muy bien, ganaban como 70,000 pesos cada mes. Era una pareja que estaban produciendo bien, pero estaban metidos hasta acá en un montón de cosas y no llegaban, ¿no? Entonces yo no les dije nada, pero el varón de la casa, que estaba sentado aquí a mi izquierda, me dice, Andrés, ¿y si vendemos la casa? Y el tipo no termina de hablar y la leona que estaba sentada al otro lado mío me mira hacia los ojos y me dice, Andrés, la casa no. Yo no me voy a mudar de este barrio e irme a vivir con esa chusma. Así me lo dijo Chusma. Parece que veía el Chapulín Colorado, ¿no? Así. Yo dije, bueno, mirá, no te preocupes, eso no es una decisión que... Yo dije, la tengo que calmar porque si no, no duermo en esta casa esta noche, ¿no? Yo justo había ido a Expolit y tenía que dormir en la casa de ellos esa noche. Yo digo, se me enoja la leona y no duermo acá. Entonces digo, tranquilo, ¿no? Porque no hacen un estudio bíblico. Y decir, lo que pasa es que muchas veces es muy difícil tomar las decisiones difíciles. Pero las tienes que tomar. Si tú vas a salir de la situación en la que tú estás, tú vas a tener que hacer sacrificios. Tienes que dejar de comportarte como un adolescente de 40 años de edad, ponerte los pantalones largos y empezar a hacer sacrificios. Estaba con un pastor mexicano en las afueras de la ciudad de Chicago, hablando de los dramas económicos que tenía. Y entonces estábamos, ¿no? Se puso a hablar conmigo porque la esposa lo quiere matar, ¿no? Están hasta acá de cosas. Y entonces le dijo, yo justo fui a predicar a la iglesia de él, me dice, sentate con Andrés, a ver, sentémonos con Andrés a ver si podemos ordenar las cosas. Entonces empezamos a ordenar las cosas, empezamos a mirar las entradas, las salidas, los gastos. Yo le digo, bueno, van a tener que hacer algunos sacrificios acá, ¿no? Para bajar los gastos porque están gastando más de lo que ganan regularmente. Y él me mira así y me dice, Andrés, ¿y voy a tener que dejar de jugar al golf? Yo digo, ¿lo mato ahora o lo mato después? ¿Sabes? Pásame un palo porque hay que pegarle en la cabeza a ver si lo arreglo, ¿no? Sí, porque vas a tener que dejar de jugar al golf y algunas otras cosas más. Vas a tener que tener un corazón humilde, quizás te vas a tener que salir de tu casa, la vas a tener que rentar, te vas a tener que ir a un lugar mucho más pequeño. Cuando nosotros empezamos a pagar deudas, nos mudamos a una casilla de metal, como las que se ven en las películas, que son mobile homes se llaman, ¿no? Que la pared no es más ancho que este iPad, así, ¿no? Así. Entonces, había más viento adentro que afuera. Por todas las ranuras. Ahorrábamos en electricidad porque cuando nos bañábamos nos secábamos el pelo así en las ranuras, entraba el viento, ¿no? Sí, cuando llovía abríamos el paraguas y nos sentábamos en el comedor a mirar la televisión, porque también llovía más adentro que afuera.
Entonces, pero bueno, uno tiene que hacer tripa corazón, ser humilde y decir tenemos que hacer algunos sacrificios. Entonces, número 2, la ley del corazón humilde. ¿Qué es? ¿Cuál es el sacrificio que tienes que hacer para comenzar a sanarte financieramente? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el sacrificio que vas a tener que hacer? Número 3, la ley del alma arrepentida. La ley del alma arrepentida. Se me fue el tiempo. ¿Me dan 7 minutitos más? 7, 8 minutitos más. 7 y medio. Ok. 2 puntitos más y ya termino. La ley del alma arrepentida. Dice el verso 17 que este joven, volviendo en sí, dijo, se arrepintió. Y tú te tienes que preguntar, ¿de qué me tengo que arrepentir? Yo estaba enseñándole este fin de semana a los varones, los problemas económicos no son problemas. Los problemas económicos son la consecuencia de una serie de problemas. Yo tengo una serie de problemas que se me acumulan a lo largo del tiempo y eventualmente desembocan en problemas económicos. Como quizás el 70, el 80% de los problemas económicos que tenemos son la consecuencia de otros problemas. Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, problemas de orden. Por ejemplo, problemas de paciencia. Problemas de madurez. Problemas de comunicación. Problemas de liderazgo en el hogar. Problemas de la forma en la que estamos estructurados en nuestra pareja y la forma en la que estamos tomando decisiones económicas. Tenemos todos unos problemas de humildad. Problemas de, no sé, hay una de paciencia, ¿no? Gratificación diferida, problemas de paciencia. Entonces, todos esos problemas se me van acumulando y me van creando problemas económicos. Pero los problemas económicos no son el problema. Tú tienes que identificar las causas de raíz. Porque si tú no arreglas las causas de raíz, cuando arreglas tu problema económico, de aquí a 3 años estás en el mismo pozo. Entonces necesitas resolver las causas de raíz. Cuando tú entiendes cuál es la causa de raíz que te llevó a tener el problema, tú puedes solucionarlo y nunca más meterte en ese tipo de situación. En mi país dicen, el que se quema con leche ve una vaca y llora. ¿No? Entonces, lo mismo acá. Si tú sabes que el problema tenemos un problema de que somos compradores compulsivos. Mi esposa y yo somos compradores compulsivos. Porque hay una razón por la que teníamos $65,000 de deudas después de 3 años de casados. No es por casualidad, es que trabajamos duro para llegar a ese lugar, ¿no? Sí, entonces me acuerdo que debíamos a una tarjeta de crédito, debíamos a otra tarjeta de crédito, debíamos a un banco, pagábamos la American Express con la Mastercard. Ahora todo el mundo lo hace, pero en esa época nosotros éramos pioneros. A nadie se le había ocurrido. Sí, entonces le debíamos plata hasta la abuela de 94 años. Nos levantábamos a la mañana y orábamos, Señor, gracias por este día, gracias por darnos un día más de vida. Nos acordamos de nuestra familia allá en Argentina, te pedimos que tú los guardes de todo mal. Nos acordamos de la familia aquí en Estados Unidos, Señor. Y nos acordamos de la abuela. Tú sabes que ella te ama de todo corazón y tiene 94 años. Si se fuera contigo, por ejemplo, no le tendríamos que pagar los $10,000 que le debemos. Qué suerte que le pagamos a la abuela, porque se murió cuando tenía 104 años. Pero bueno. Entonces uno se tiene que aprender a arrepentir. Como nosotros somos compradores compulsivos, nosotros tenemos una regla. En mi casa, si yo voy a comprar algo que me cuesta más de $50, entonces la llamo a mi esposa o le mando un texto para preguntarle qué le parece. Si ella va a gastar algo más de $50, ella hace lo mismo conmigo. Entonces tenemos un presupuesto muy establecido, tenemos una cantidad de dinero máximo que podemos gastar cada semana
porque tenemos dinero para quemar, porque hay que tener dinero para quemar, ¿no? Pero es limitado. Y luego si vemos una de esas ofertas increíbles, que justo yo estaba orando al Señor por los últimos 6 meses, y ahora mirá, Dios me abre la oportunidad. Esto es una puerta, esto es un mensaje del cielo, ¿no? Dice oferta, sell, dice sale, hay que sacarlo. Dios me quiere decir algo, ¿no? Entonces hacemos la llamada telefónica. Uno está en caliente, la otra está en frío, ¿no? Entonces uno le dice y le cuenta la historia, la otra persona que está en frío te puede contestar, ¿no? Te puede decir, bueno, si eso es una buena compra, hazla porque lo necesitamos. O te va a decir, bueno, mira, ¿no? Quizás deberíamos pensarlo, ¿por qué no oramos por 24 horas y vuelve a casa, vuelve a casa y lo vemos, ¿no? Ya para cuando vuelvo a mi casa ya me enfrié, ya digo, ¿para qué lo quiero, no? Pero uno cuando entiende la fuente de los problemas puede solucionarlos, ¿no? Entonces la pregunta aquí es, ¿de qué te tienes que arrepentir? No le eches la culpa al gobierno federal, al gobernador del estado, el PRI, el PAN, el PRD. Deja de echarle la culpa a los demás, mira hacia adentro y toma responsabilidad por lo que ha ocurrido y averigua, ¿no? De qué me tengo que arrepentir. Número 4, la ley de los labios que confiesan. La ley de los labios que confiesan. Dice el verso 17, también el 18 y el 19, que volviendo en sí, él dijo, lo dijo, lo verbalizó. Él verbalizó lo que había pensado. Entonces lo confesó. Él dice, yo iré a mi padre y le diré, padre, esto, lo otro, aquello, y después fue a su padre y se lo dijo. Entonces uno necesita verbalizar lo que uno se ha arrepentido, de lo que uno se ha arrepentido. Eso se llama los labios, la ley de los labios que confiesan. Cuando tú verbalizas tu pecado, tus problemas, tus dificultades, tus luchas con alguien, hazlo con alguien de confianza. Tus padres, tu hermano, tu hermana, alguien, un diácono, diaconisa, los pastores de la iglesia, pero se lo tienes que decir a alguien. Hay algo en eso de verbalizar mis problemas. Nosotros reconocemos nuestros pecados. Cuando reconocemos las áreas débiles de nuestra vida, cuando reconocemos que no somos pacientes, cuando reconocemos que somos medio compradores compulsivos, y se lo decimos y lo verbalizamos y lo hablamos, entonces es como que lo entendemos mejor y que podemos buscar las soluciones. Y la gente a nuestro alrededor nos empieza a ayudar, ¿no? Entonces tienes que decirlo. Hay algo con esto de la confesión. No solamente uno se tiene que arrepentir. Arrepentirse es muy importante. El primer sermón de Juan el Bautista decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado, ¿no? Y el primer sermón de Jesús decía, arrepentíos. Lo mismo. Entonces, arrepentirse es muy importante, pero también uno tiene que confesar. Tienes que decírselo a alguien. Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10 dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, ¿qué pasa? Se confiesa ¿para qué? Para salvación. Se confiesa para salvación. Entonces, si tú quieres ser salvo de tus situaciones económicas, confiésalo, háblalo con alguien. Y finalmente, número 5, la ley de los pies convertidos. La ley de los pies convertidos. Dice el verso número 20 que él no solamente se arrepintió, no solamente lo confesó, sino el verso 20 dice, levantándose, vino a su padre. Esa es la ley de los pies convertidos. No solamente es importante arrepentirse y confesar, también es importante convertirse, cambiar de actitud y de comportamiento, hacer algo al respecto.
ponerlo en práctica. Si tú has escuchado o has estado conmigo todo este fin de semana, te has llevado un libro a tu casa, tienes alguna, una guía, me has llevado a mí a tu casa, ahora lo tienes que poner en práctica. Si no lo pones en práctica, de nada vale todo el trabajo que hicimos este fin de semana. Nosotros tenemos, por ejemplo, que comportarnos como administradores, ser más ordenados, planear para el futuro, liberarnos de las deudas, aprender el arte de la generosidad y obedecer al Señor Jesús hasta las últimas consecuencias. Yo quisiera terminar con una ley que no está allí, pero que yo llamo la ley universal de la elección. La ley universal de la elección. Y yo quiero terminar mirando a la forma en la que la parábola comienza. Y dejé esto ahora para este momento, porque este es el lugar donde tú debes comenzar. Yo quiero terminar donde tú tienes que empezar. Dice la parábola del hijo pródigo que este hombre tenía ¿cuántos hijos? ¿Cuántos? Tenía 2 hijos. Y yo creo que hay una razón por la que el Señor Jesús dijo 2. Porque Él podía haber dicho 3, que es un número como el de la Trinidad, ¿no? O Él podía haber dicho 7, que es un número perfecto, o 6, que era un número imperfecto. O podía haber elegido el número 12, como todas las tribus de Israel, ¿no? O 40, que es un número que aparece muchas veces en las escrituras. O él simplemente podía haber dicho, había un hombre que tenía muchos hijos y el más pequeño de, ¿no es cierto que sí? Sí. Pero el Señor Jesús dijo, había una vez un hombre que tenía 2 hijos. Y yo creo que él dijo 2 hijos porque él quería enfatizar en esta ley que yo llamo la ley universal de la elección. Y él quería mostrarnos a nosotros que nosotros tenemos la oportunidad de elegir entre el bien y el mal, la obediencia y la desobediencia, seguirle o no seguirle, obedecer o desobedecer. Había un señor que era un psiquiatra determinista en los años de la Segunda Guerra Mundial, que se llamaba Viktor Frankl. Viktor Frankl era un psiquiatra determinista y como buen psiquiatra determinista, él creía que las cosas que a uno le ocurrían cuando uno era adulto estaban determinadas por las cosas que a uno le pasaban cuando uno era pequeño. Que para cada estímulo existía una respuesta, para cada acción había una reacción. Y él era un psiquiatra determinista y estaba convencido de eso hasta que los nazis lo llevaron a un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Y una noche, cuando Viktor Frankl estaba en ese campo de concentración, solo, frío, desnudo, en un rincón oscuro de su prisión nazi, él de pronto se dio cuenta de que los nazis controlaban todos los aspectos de su vida, con excepción de uno. Los nazis controlaban cuando él comía, cuando él dormía, cuando él se levantaba, cuando él trabajaba y cuando él dejaba de trabajar. Cuando se vestía, cuando se desvestía, cuando él tomaba una ducha, cuando se lavaba, cuando no se lavaba. Los nazis controlaban el 100% de lo que ocurría en su vida, con una excepción. Él todavía controlaba, Víctor todavía controlaba la forma en la que él reaccionaría frente a su situación. Él se dio cuenta, Viktor Frankl se dio cuenta, que entre la acción y la reacción, entre el estímulo y la respuesta, el ser humano todavía tiene el poder para decidir. Y yo traigo esto a colación
porque tú tienes el poder para decidir el día de hoy qué es lo que vas a hacer con lo que acabamos de aprender. ¿Te lo vas a guardar? ¿Lo vas a colocar a un costado? ¿Lo vas a poner en algún lugar? ¿Lo vas a charlar y te vas a olvidar? ¿O realmente vas a hacer algo al respecto de tu situación? Tú tienes el poder de decisión. Y yo quiero parafrasear para terminar al famoso Moisés en Deuteronomio capítulo 30, comenzando con el verso 15. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas en prosperidad tú y tu descendencia en esta tierra que Dios te ha dado por heredad. Dios te bendiga ricamente. Nos vemos la próxima. Bueno, pues gracias a Dios por esta enseñanza que es de mucha bendición para nuestra vida, ¿verdad? En ordenarnos en lo financiero, que la tendencia normal es vivir desordenados, ¿no? Bueno, ahora vamos a, como parte de ese orden, vamos a dar nuestros diezmos y ofrendas. La Biblia dice en Proverbios 3:9, honra a Dios con... Parábola del hijo pródigo, hay 5 cosas que llevan al hijo pródigo a la destrucción económica y hay 5 cosas que lo llevan a la restauración. Entonces, hace algunos años atrás, editorial Océano, ustedes tienen una editorial muy grande aquí en México y muy buena, que se llama Editorial Océano. Ellos me contactaron a través de mi editorial porque querían que yo escribiera algo en respuesta a la crisis económica que estamos viviendo alrededor del mundo. Y entonces yo les propuse esta idea de la parábola del hijo pródigo y las 5 de la destrucción y las 5 de la restauración. Pero ellos me dijeron, no, Andrés, nosotros somos una editorial para el mercado general, no para el mercado religioso. Así que tu libro no puede ser un libro religioso, no puede ser un estudio bíblico. Nos gusta la parábola del hijo pródigo, es una buena historia. Y nos gusta la idea de las 5 así, las 5 asá, pero no puede ser un estudio bíblico. Y yo le digo, pero es un estudio bíblico. Dice, pero sí, pero no puede ser un estudio bíblico. Entonces yo me fui a mi casa y me puse a pensar y ¿cómo puedo hacer para hacer un estudio bíblico que no sea un estudio bíblico? Entonces, al final de cuentas, sí, una noche, yo estaba en mi estudio pensando y orando sobre este asunto y entra mi hija mayor y me devuelve un libro de Og Mandino. Yo no sé si usted alguna vez ha leído algo de Og Mandino. Y yo le había prestado el libro y ella me lo devolvió y cuando yo lo tomo yo digo, esta es la solución. ¿Por qué no creamos una historia? ¿Por qué no hacemos una novela? Y en el medio de la novela les meto el estudio bíblico y así se lo tragan, ¿no? Entonces lo llamo a la gente de editorial Océano y le digo, ¿qué les parece si hacemos una novela histórica? Y a ellos les gustó la historia. Entonces hemos escrito una novela histórica que comienza el día en el que los musulmanes entran en la ciudad de Damasco y toman la ciudad de Damasco del Imperio Romano de Oriente, allá por el año 700 y pico. Y entonces Europa pierde el Medio Oriente por el resto de la historia, ¿no? Es un día de crisis y saliendo de este día de crisis, entonces de ahí aparece alguien que enseña, ¿no? Las 5 leyes de la destrucción económica, las 5 leyes de la restauración. Todas metidas dentro de una novela histórica así al estilo Gabriel García Márquez, ¿no? Ya no quiero ser ningún Gabriel García Márquez, pero así está escrita la historia. Todo el contexto histórico, social, político, económico, todo el contexto, todo es verdad. Todo lo que dice la historia, todo es verdad, con la excepción de los personajes, ¿no? Nunca más escribo una novela histórica en mi vida. Me tomó un trabajo de locos. Pero bueno, parece que salió bastante bien porque vendió como loco en todo el mundo. El único problema es que no tengo ninguna copia el día de hoy para venderle. Porque estos varones me han comprado todo. Traje como 10 cajas de libros y mire usted, los varones se compran. Entonces,
este es mi compromiso con usted, porque nuestros libros son una parte muy importante de nuestro ministerio. Si a usted le interesa conseguir ese libro, este es el acuerdo que le propongo. El libro está normalmente a 160 pesos. Yo se lo voy a vender a 150 el día de hoy. Si usted me deja los 150 con su nombre aquí a la salida de este lugar, yo le envío el libro aquí a la iglesia. El domingo que viene usted lo va a tener y yo pago por el envío. ¿Qué le parece? Si a usted le interesa tenerlo, a mí me interesa que usted lo tenga. Entonces el costo del envío y todo eso es un costo importante, pero no importa. Le doy un descuento, usted solamente pone su nombre, el libro, y luego lo paga, y yo durante la semana lo compro en el DF y se lo hago mandar para acá. Y yo pago el envío para que usted lo pueda tener. Entonces, si a usted le interesan las 10 leyes irrefutables. Entonces, en esta mañana vimos tempranito las 5 leyes de la destrucción económica. Los que vinieron al primer servicio, todos fueron de aquí al psiquiatra. Todos deprimidos, terminamos todos así por abajo, andaban con píldoras y todo ese tipo, tomándose una pastillita por ahí afuera. Pero yo les dije que se vinieran a este servicio de acá, porque dije, bueno, en el siguiente servicio vamos a hablar de las 5 leyes de la restauración económica, y así salen todos felices. Es un honor estar en esta parte del país. Nunca antes había estado aquí, a pesar de que vengo visitando la bella República Mexicana desde 1986 más o menos, ¿no? Pero nunca nadie me había invitado para venir a estas tierras de aquí, ¿no? Así que yo estoy profundamente agradecido al pastor, al liderazgo de la iglesia, y a esta congregación por permitir ser la llave de Dios, el puente, la puerta para que yo pueda venir y visitar Mexicali. Gracias por su invitación para este fin de semana. Ahora, usted sabe que mi esposa y yo, nosotros tenemos 3 chicos, una de 23 años que ya está casada, vive en el norte de la Florida. Una nena de 21 que está con nosotros y está estudiando en el Instituto Moody en línea, y un varoncito de 14 años. Y su casa está en el norte de la ciudad de Atlanta normalmente, aunque hace 2 años y medio que vivimos en Tierra Santa, en México. Sí, ya estamos, sí, oramos al Señor. Veníamos orando al Señor, pidiendo un lugar en todo el continente, porque uno tiene muchos amigos, ¿no? Ya somos pastores, mi esposa y yo, estamos en el pastorado hace más de 25 años. Entonces, veníamos orando al Señor de que Él nos muestre un lugar en todo el continente latinoamericano en donde podamos crear un modelo de ministerio de transformación económica que luego pueda ser replicado y que se pueda llevar a todo el continente, ¿no? Entonces le dijimos al Señor, 1 año y medio estábamos orando, Señor, ¿a dónde, no? ¿A dónde vamos a ir? Y finalmente, hace como unos 3 años atrás, Él nos mostró claramente que el lugar que Él había elegido para construir este modelo era la ciudad de Morelia, en el estado de Michoacán, y nosotros nos mudamos allí y entendemos ahora de que los españoles entraron por aquí a robar, matar y destruir, pero Jesucristo quiere entrar a través de la República Mexicana a llevar vida y vida en abundancia a todo el continente latinoamericano. Así que es un honor trabajar con usted. Familia, buenas tardes, ¿cómo estamos? Eso, Alejandro. Bueno, pues no sé, mujeres, ¿cuántos hombres vinieron el fin de semana durante el Congreso? Levante su mano. Eso. Tuvimos como un poquito más de 400 hombres aquí reunidos. Así es que su esposo llegó medio raro, queriendo hacer un presupuesto, queriendo lanzar dinero por la ventana y querer hacer cosas de liderazgo. Apóyelo, señora, apóyelo. Aproveche ahorita que está en el suceso. Ellos van a entender, va a decir, ya estoy en el proceso ahora. Entonces,
Tuvimos muy bonito fin de semana, desde el jueves empezamos, jueves, viernes, sábado, estuvimos todo el día aquí reunidos, se los quitamos de encima en la casa, ya no hicieron desorden en la casa los varones, entonces estuvieron haciendo desorden por acá y van a ser cambiados, sigo orando por su esposo para que lo que recibió el fin de semana sea producido el resto de su vida. Y uno de los instrumentos que el Señor usó para hacer estos cambios es nuestro invitado del día de hoy. Él compartió en la cena conferencia del jueves con los matrimonios, el viernes con los varones, sábado. Tremenda palabra. Él es el director y fundador del Instituto para la Cultura Financiera. Predica y enseña preceptos financieros espirituales en más de 40 países y es un varón que ha sido muy usado para el reino de Dios en la tierra, de salir de deudas. Yo sé que aquí no hay deudas, pero por si conocen a alguien, pueden ayudarle a salir de deudas. Y ya voy a callarme y voy a pedirle al doctor Andrés Panasiuk que por favor pase a compartirnos. Muchas gracias. Bueno, gracias hermanos, y qué honor y qué placer es estar en Mexicali el día de hoy. La verdad que sí la pasamos muy bien con los varones en este fin de semana y es increíble que se nos haya ido el tiempo tan rápido, ¿no? Comenzamos el día jueves y el viernes hicimos un montón de programas de radio. Y también hablamos a los varones, ayer 3 veces y hoy 2 veces. Ya me van a ver hasta en la sopa, qué cosa seria. Pero bueno, ustedes, gracias por abrir su país, gracias por darnos la bienvenida de manera tan cálida, ¿no? Yo me siento realmente como en mi casa. El pastor ya me dijo, Andrés, siéntete como en tu casa, nomás no rompas nada. Yo digo, bueno, voy a tratar, ¿no? Algunos paradigmas quizás vamos a romper en la mañana de hoy. Pero además me quedo aquí porque ya me han perdonado esto de ser argentino, ¿no? Entonces, aunque yo sé que los argentinos nos aman en todo el continente, especialmente por nuestra profunda humildad, ¿no? Sí, nosotros los argentinos cuando tenemos un ataque así nos sentimos disminuidos. Y nos sentimos bajoneados, deprimidos, nos sentimos como el resto de los mortales, ¿no? Sí, es como, yo les decía el otro día que estaba aquí en el norte de México y vinieron y me dijeron, hermano Panasiuk, aquí cuando los argentinos vienen y hacen trabajo conjunto con la Fuerza Aérea Mexicana, a los argentinos no le dan paracaídas. Y yo le digo, ¿por qué no le dan paracaídas? Eso es discriminación racial. Dicen, no, porque de todas maneras siempre caen mal. Entonces ya veo que nos conocen, sí. Pero argentinos, mexicanos, norteamericanos, centroamericanos, todos estamos bajo la misma bandera de la cruz. Esta mañana yo decidí hacer algo bien inusual. Y lo que hice es que compartí con los hermanos del primer servicio la primera parte de un libro que escribí hace un par de años atrás y que se convirtió en un bestseller en todo el continente, incluso en Europa también y en el Asia, que se llama Las 10 leyes irrefutables de la destrucción y la restauración económica. Hace algunos años atrás me pidieron que yo hiciera un trabajo de investigación sobre toma de decisiones económicas para líderes y en el proceso de buscar en las escrituras estas ideas de toma de decisiones me encontré con la famosa parábola del hijo pródigo y entonces empecé a estudiarla y a analizarla y me di cuenta que en la